Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, amado Dios, porque sabemos, Señor, que tú nos mimas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú nos guardas, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu iglesia. Y no me refiero a Filadelfia, me refiero a tu iglesia, esa iglesia universal, esa iglesia, Señor, que tú, Padre Celestial, bendices y guardas. Permite, Padre Celestial, que esta palabra en la mañana de hoy transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y sí, tío, igual yo voy a seguir haciendo las transmisiones por Facebook, entonces vas a poder seguir viéndola desde la casa. Deja que vos vivís lejos y te queda más difícil. Pero vamos a dar inicio. Miren, la palabra del Señor a veces es mal interpretada, a veces no, y infortunadamente muy seguido es acomodada como a la fuerza, como que parece plastilina, como que la golpeo, la acomodo y la hago que quepa en la idea que yo quiero transmitir o en la enseñanza. Entonces aparecen un sinnúmero de teologías que como que quieren sacar a la palabra de su contexto, de su lugar, de su aplicación, y la quieren acomodar a otros espacios que nada tienen que ver. Y uno de esos elementos es el pecado. Para mí es muy diciente cuando la palabra me avisa y me advierte que no caiga en esa situación en la que caen algunos de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. A eso se refiere la palabra cuando de lo que va a llegar a suceder o lo que está sucediendo, que llega un grupo de personas y toma la situación de la palabra de la escritura y como que la tuerzan y la acomodan y como que la quieren deformar con tal de que la palabra termine diciendo lo que a mí me interesa, lo que me favorece. Pero la palabra es una sola, la palabra es única. Nosotros como creyentes debemos estar siempre permanentemente pidiendo al Señor que su palabra sea revelada en nuestras vidas y que nosotros logremos entender cuáles son los procesos de vida que tenemos que vivir y que tenemos que atravesar para llegar a una comunión con Cristo y a una aplicación de la verdad de una manera real. Y les insisto, uno de esos pasos es el pecado. Nosotros ha llegado una moda a la iglesia cristiana de los últimos 100 años más o menos, y me atrevo a decir que hasta de los últimos 50, donde suponemos que nosotros podemos darle órdenes a Dios. Como les decía, una cantante cristiana que tiene una voz hermosa, una voz prodigiosa. Le escuchaba yo en un video diciéndole al Señor y no aceptamos un no como respuesta. ¿De dónde salen esas oraciones? De una mala interpretación, de unas teologías nuevas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Yo les invito a que tomemos nuestra hermosa Biblia y vamos a leer en el libro de Romanos. Libro de Romanos, vamos a mirar el capítulo 7. ¿Listo? Capítulo 7, y vamos a estar leyendo del versículo 19 al versículo 25. Repito, Romanos capítulo 7, de los versículos 19 al 25. Y dice así: Está Pablo viviendo una situación fuerte en su vida. Está viviendo una situación donde él comprende y entiende su situación personal, esa lucha personal a la que él tiene que enfrentar con respecto a esa situación que está viviendo, su vida cristiana. Y me lleva también a analizar cómo viven algunos cristianos en esa lucha permanente contra la inclinación al pecado, luchando para no caer en esa situación, pero permanentemente está uno, digo yo, levantándose las uñas con la misma piedra, tropiécese que tropiécese. Dice la palabra del Señor así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Qué lucha tan fuerte, ¿cierto? Qué lucha tan dura. A veces la gente tiende a pensar que, bueno, en mi caso, ¿no? Aclaro, en mi caso, uno tiende a pensar que la gente que se convierte al Señor, ¡pum!, por arte de magia, se le borraron los cachos y le salió una aureola. Ya no viste de rojo, sino que tiene unas alitas y flota, anda con una túnica y flota. Que todas sus palabras son, como yo veo, de la manera práctica, aclaro, ¿listo? Lo voy a decir basado en mi experiencia personal. Para mí todo fue un proceso. Para mí fue muy difícil empezar a desprenderme de ciertas costumbres, de ciertas formas de hablar o de ciertas formas de pensar. Y era estar en un proceso de, uy, lo dije, uy, lo pensé, uy, lo hice. Y detenerme, pedirle al Señor sabiduría, entendimiento y volver a encaminar. Y seguir dando los pasos. Para mí, si para usted fue al contrario, bendito sea el Señor. Ojalá me hubiera encontrado con usted antes para que me dijera cuál es el truco. Para mí no fue así. Y tengo que reconocer que para mí aún sigo teniendo esa tendencia de... Vea, se los pongo así con todo respeto. Cuando voy en el carro, voy en la moto y alguien más me cierra, yo no estoy pensando en echarle bendiciones. Porque esa carnalidad que yo... No, es verdad. Y ahora yo leo esto en Pablo y entiendo de que le pasó a Pablo también. Pero Pablo no se queda ahí, sino que Pablo explica. Miren, la ley en mis miembros, dice Pablo, la ley en mi carne, en mis extremidades. Esa ley en mis miembros es ese pecado oculto que está dentro de nosotros. Esa ley en la carne son esas cosas que empezamos a aprender. Que nosotros empezamos a hacer y que llega un momento donde nos vuelve tan normal cierto tipo de comportamientos que en serio a uno ya se le empieza a hacer raros cierto tipo de situaciones o cierto tipo de ocasiones. Ese pecado oculto que está dentro tuyo es nuestra vulnerabilidad, es nuestra parte más vulnerable. Y se trata de cualquier cosa, hermano, cualquier cosa en nosotros que es más leal a nuestra antigua vida egocéntrica, donde buscaba el placer para usted mismo, que al mismo Dios. Ese pecado oculto es aquel que lo lleva a usted a sentir. A lo mejor el suyo no es tan grave como el mío. A lo mejor el suyo era más leve, pero sigue siendo esa tendencia del orgullo, por ejemplo. Lo hablaba en estos días, cuando uno estaba acostumbrado a hacer las cosas por su propia fuerza, a tomar sus decisiones, a asumir si las cosas salían bien y salían mal, y de un momento a otro te toca frenarte en seco porque ahora te toca depender de la decisión de Dios. A lo mejor para ti sí, para mí no fue tan fácil. Y es tenaz tener que admitirlo, que es cuando en esa balanza como que por un momento trata de pesar más mi egocentrismo, o sea, el culto a mí mismo. Eso quiere decir egolatría. El ego es el yo, y la tralla es el culto al ser. Entonces el culto, el rendir mi adoración a mí mismo, a mis placeres, eso es lo que nos tiene amarrado permanentemente a ese pecado. ¿Y en qué se resume todo esto? Miren, la ley y la carne es una combinación difícil. Pablo lo dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo se está esforzando, Pablo quiere hacer las cosas bien, al igual que usted y yo. Pablo no era un tipo sobrenatural hecho de hierro que armaron en una tienda y luego lo sacaron. No, Pablo demuestra su vulnerabilidad como
como ser humano. Y él dice, es difícil esta lucha, es difícil entender que yo puedo valerme por mi propio esfuerzo, pero el Señor me está recordando permanentemente que no es en mi propio esfuerzo, sino que es en Él. Por eso, Pablo lo que nos está diciendo es que esa combinación entre fuerza, entre extremidades, entre la carne y la ley, como que no da, porque la carne busca permanentemente el placer propio, la carne busca permanentemente la violación y todas esas excusas y todas esas justificaciones que podemos decir diariamente para justificar el hecho por el cual caí en pecado. Mire, hermanito, hermanita, si usted ha tenido ese problema con las apuestas, por ejemplo, ¡ay! Usted no puede ver una casa de chance porque se le aflojan los dientes. Usted usted que tiene ese problema de pronto, hermano o hermana, con el licor, mejor dicho, y en estos días que le están echando alcohol en las manos, usted le provoca lamérselas, qué sé yo. Usted que de pronto tiene problemas en el ámbito sexual y siente esa tentación y como que hasta las pestañas le pican. Mi hermano, no se justifique, reconozca su pecado delante del Señor diariamente reconózcalo. Y de rodillas delante del Señor, reconociendo el pecado, pida perdón. Miren que el Espíritu que está dentro de nosotros busca obediencia, no busca justificaciones. La carne simbólicamente es destruida, es transformada por Jesús cuando nosotros obedecemos más ese impulso espiritual. Así que lo que Dios hizo es remover de nosotros esta condición caída a la cual nos está llevando el pecado. Ahora usted me dirá, pastor, pero es que es tan difícil. Es tan difícil y yo quiero que entiendas algo. Yo no estoy diciendo que la batalla, que la guerra sea fácil. Yo no estoy diciendo que tu error o tu caída no sea un proceso facilito para los demás. No, es más, las palabras nos dicen que Jesús sufrió el mismo tipo de tentaciones que nosotros, pero que Él salió avante. Mira, a mí me encanta lo que dice, lo estábamos escuchando en la canción, ¿no? En la alabanza. Te das un siervo para tu gloria. A mí me encanta lo que dice la palabra en Mateo 16, 24, porque él dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, escúcheme, hermano, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oído que hay tres aspectos bien importantes. Mateo 16, 24. Si alguno quiere, o sea que el Señor no te obliga, es un paso tuyo, es una decisión que tú tomas, el seguir a Jesús. Jesús no te obliga, yo no te puedo obligar. Por eso yo trato que quede claro cuando terminan los cultos y voy a hacer una oración para que alguno de ustedes la repita y ponga sus rodillas delante, tole sus rodillas delante del Señor. Para ustedes pues que son nuevos en este tema, cuando yo nunca digo, siempre hablo de una opción. Usted decide si acepta la invitación o no. Entonces a mí me dicen, Pastor Manuel Alejandro, lo invito por una rumbita de unas amigas, y entonces yo tengo la opción de decir acepto o no acepto la invitación. Yo te digo, te tengo una invitación para el culto tal día y tal hora. Me encantaría que me dijeras que sí, pero es tu decisión si aceptas la invitación o no. Cuando hablamos de seguir a Cristo, es un paso voluntario, no es un paso al que nadie te pueda obligar. Y si hay una iglesia donde te obligan, mira lo que vas a hacer tú. Tú vas a mirar fijamente al líder de la iglesia, vas a tomar tu Biblia, si te están obligando, te la vas a poner debajo del brazo y vas a salir corriendo tan pronto como puedas para encontrar una iglesia de sana doctrina, porque nadie te puede obligar a estar en un lugar. Por eso hago el paréntesis de las preguntas que hicimos para la reapertura de la iglesia. Yo no voy a obligar a nadie. La iglesia va a llegar un momento en el que tenemos que abrirla. Si vamos a hablar de exponiéndonos al coronavirus, pues entonces nunca se podría abrir porque todo ese virus ya está en el ambiente
y todo el tiempo vamos a estar expuestos a que nos podamos contagiar, pero ese no es el tema. Miren, la cruz, vamos a hacer una decisión, la cruz es un instrumento de tortura. Históricamente se cree que la crearon los persas, pero eso sí, los romanos fueron los que la llevaron a la perfección, y ellos lo utilizaban como una manera de torturar y provocar una muerte lenta a la persona. ¿Listo? El condenado mismo tenía que cargar parte de la cruz, la viga transversal, que la llevaba sobre su espalda hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. La pastora Marta, en una de esas enseñanzas que nos dio, empezó a investigar, y el tamaño de esos clavos eran grandísimos, según como aparecía ahí. Y los estudios nos dicen que la sola viga transversal pesaba más o menos unos 100 kilos. 2 bultos de cemento. Después de una aporrida que le daban, porque es que le daban contra el mundo, le ponían esos 2 bultos de cemento al hombro y los ponían a cargar por una loma hasta llegar, y luego sí infringir esa muerte lenta, esa tortura. Miren, por medio de esta figura de seguir a Jesús, de tomar su cruz, de negarse a sí mismo, Jesús está utilizando esta imagen. Primero, lo que Él está haciendo es preparando a sus discípulos para cuando vayan a enfrentarse a la muerte. ¿Listo? Pero desde el punto de vista espiritual también está pidiendo que nosotros, que ya decidimos seguir al Señor, nos hagamos responsables de lo que implica la vida cristiana y morir al pecado, y de esa misma manera morir a uno mismo y morir al mundo. Es curioso y es fuerte cómo uno encuentra situaciones de personas que en serio están luchando de una manera sincera, de una manera permanente, de una manera consciente contra esa inclinación al pecado. Y es fuerte. Y Dios lo que está diciendo, el Señor lo está diciendo por medio de Pablo, lo que nos está diciendo es que en medio de ese esfuerzo nosotros tenemos que caminar. Miren, cuando nosotros vemos que una persona llegó a la iglesia y cayó en pecado, me disculpan, yo mismo lo he hecho, es tan fácil señalar, es tan fácil criticar, es tan fácil decir. Y si eso pasa dentro del templo, de la edificación de los hermanos, afuera es peor todavía. Es más, afuera están esperando que caiga y tropiece. Es como cuando usted ve las películas de Charles Chaplin, que me encantan, por cierto. ¿Cuál es la parte más graciosa de Charles Chaplin? Cuando él camina de su forma chistosa, se da un golpe o golpea a alguien. Bueno, tenemos un morbo que casi que estamos pendientes, o estamos, bueno, digamos no pendientes, pero cuando nos damos cuenta que alguien ha caído, que alguien ha tropezado, nuestra respuesta rara vez es extender la mano para ayudar a levantar a ese hermano, sino decirle: vea, ay, disque cristiano, y mírelo, y quedó así, y quedó así, y era el de las que las pasaba en la iglesia a toda hora, y qué problema para sacarlo allá. Bueno, mis hermanos, ¿y qué tal si nosotros damos ese paso y acompañamos ese proceso de ayudar a los hermanos? Primero, invitándolos, como decíamos al principio, a reconocer que estoy en pecado y no a sacar excusas. Cuando nosotros nos excusamos, estamos echando la culpa a otra persona. Mire, Santiago 1, del 14 al 16, dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es el placer personal. Si yo sé que hay cierto tipo de situaciones que me llevan a tentación, ¿qué debe hacer uno? Tratar de alejarse de allá, lo que hablábamos hace 8 días, cuidar tu propia vida. Continúo. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué pasó ahí? Faltaste a tu disciplina espiritual, que lo hablábamos hace 8 días. Y continúa en el versículo 16 diciendo:
amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no pequen. Les insisto, es muy fácil dentro del proceso de vida cristiana condenar a otros, en un caso, o en el caso pues del que observa, o en otro caso, excusarnos por nuestro mal pensamiento, por la mala conducta o porque nos equivocamos. Pero una persona que presenta excusas procura pasar su culpa a algo o a alguien. ¿Recuerdan a Adán y Eva? ¿Qué dijo Adán? ¡Ay, no, Señor! Lo que pasa es que esa mujer que usted me dio, literalmente Adán le está echando la culpa a Dios. Es que usted me hubiera dado una vida, le está echando la culpa a Dios, llamado un chinche bíblico. Le está echando la culpa a Eva. Ay, no es que si usted me hubiera dado una menos alegona, no. Fue Adán quien primero, yo leo, ¿no? Yo leo ahí. Y cuando Eva toma la manzana, no dice, y Eva se sentó a esperar mediodía hasta que este otro llegara del trabajo en el mío cansado, para después pasarle la manzana para no hacerle jugo. No, ahí dice que ella comió y le dio. A mí me da la impresión que él estaba ahí viendo. El pecado de Adán es haberse quedado en silencio, sabiendo lo que estaba pasando, sabiendo lo que estaba sucediendo. Miren, ayer le escuchaba yo decir a alguien a quien aprecio mucho, en un tono muy, ayer no, el viernes, ¿no? El viernes que estoy hablando con Carlos, en un tono muy de él, decía este hombre, el cristiano tiene que estar pendiente, porque hay gente que juega a ser cristiano, pero el diablo no juega a ser diablo. Y esa frase para este culto retumbó de una manera tan importante que en medio de la simpleza, decía yo, este señor resumió la predicación del domingo, pensaba yo el viernes, la resumió. Hermano, es cierto, usted y yo tenemos que estar alerta. El diablo no juega a ser diablo. Si usted está jugando a ser un creyente, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Ahora, yo estoy convencido de que las personas que están aquí porque han creído y han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, que lo han confesado y que están viviendo o por lo menos queriendo vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Y ese grupo de personas pueden atestiguar en esta mañana de que ese proceso no es fácil, que ese proceso es complicado y que ese proceso como que lo jala más a uno por un lado que para el otro, y como que estamos en esa lucha, y que como que leemos la voz, escuchamos las palabras de Pablo y le dan a uno decirle a Pablo, uy, Pablito, yo estoy pasando por ahí, ¿cómo hago para salir de esta? Confía en el Señor. Cuando nosotros estamos en pecado, a mí me llama la atención que la gente empieza a reprender, con todo respeto, en este ejercicio de la guerra espiritual. Tenemos que mirar lo que dice Santiago 4, del 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, fructificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Cuando estamos en ese momento de pecado, es hora de que nosotros, al igual que lo hizo Jesús, tomemos la escritura bíblica, la leamos y nos fortalezcamos en ella. Recuerden los ejercicios espirituales, la disciplina espiritual al que el Señor nos llama. Mire, nosotros estamos llamados a hacer que el diablo huya por nosotros, no por la forma en la que gritamos, no por la forma, el volumen en que elevamos, sino en la manera en la que como iglesia le resistimos en sus ataques de tentación. La palabra dice que nos acerquemos a Él y que como resultado vamos a ver que Él se acercará a nosotros, Él nos va a recibir. Nos pide que nosotros, que somos pecadores, limpiemos nuestras manos, dejemos nuestro doble ánimo y purifiquemos nuestros corazones. ¿De qué manera? Resistiendo al pecado.
sé que no es una tarea fácil, pero por ejemplo, como escuchaba yo a alguien que pasó por esa situación y que ahora dicta charlas acerca del problema de la masturbación, y él decía, yo tuve que coger y conseguirme para comunicarme un celular pequeñito sin navegación de internet, porque el hecho de tener un aparato que me permitiera navegar en internet a cualquier hora del día y en cualquier momento era una tentación para yo caer ahí. Y él decía, yo empecé a pedirle el favor a mi esposa que me acompañara, que no me dejara solo, que estuviera al lado mío, porque en cuanto yo quedaba solo, yo ya sabía qué venía a mi mente y qué era lo que quería hacer. Hermanos, si usted tiene ese problema con, qué sé yo, con el alcoholismo, huya de todo aquel lugar o de aquellas personas que lo inciten permanentemente a que usted continúe bebiendo. Si son las mujeres, porque puede ser, o los hombres, porque también puede ser un ejercicio en promiscuidad. Trate usted de evitar situaciones donde esté en peligro por esa inclinación, por ese deseo de darle a usted placer a la carne. Le insisto, hermano, le insisto, hermana, el diablo no juega a ser diablo. Él es diablo las 24 horas del día. Y nosotros tenemos que entender que aunque Dios y Satanás están en guerra, nunca se te olvide que tú ya conoces el final de esa batalla. Tú ya sabes quién es el ganador, tú ya sabes quién es el vencedor. El ganador es Dios. Sin embargo, Él está rondando como león rugiente, buscando a quien devorar, dice la palabra. Y Él procura convertirnos a su causa. Pero nosotros revistámonos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Revistamos nuestra vida en las manos del Señor. Y haciendo ese ejercicio va a ser mucho más fácil que nosotros podamos resistir esos ataques de Satanás a nuestra vida. Y cuando tú logres entender y resistir ese ejercicio, esa situación en la cual el enemigo te quiere poner, cuando tú logres experimentar esa paz, esa entrega, ese perdón, te vas a dar cuenta y hasta te va a dar gusto ver cómo el enemigo empezó a huir de ti. Te vio tan pegado al Señor que dijo, no, este o esta, eso está muy feo de chicharrón, un chicharrón cauchudo. No, ese chicharrón blandito que usted muerde y esto estadito, no. Es chicharrón blandudo que usted puede masticar 2 horas y nada que lo ablandó. Nada que lo puedo comer. Se le cae primero esa caja de dientes antes que usted logre darle un mordisco. Lo digo de forma coloquial, ¿no? Que nosotros podamos entender de que el diablo nos vea y diga, no, con este no se puede. Voy a huir de aquí. Y hará tentación, porque cuando él sabe que estamos revestidos con el poder de Cristo, les insisto, usted ya sabe quién gana la guerra, pero él continúa. Recuerde que el diablo no juega a ser diablo. Miren, decir que responder que la carne me hizo pecar o que el diablo me tentó, parece una buena excusa. Y en algún caso puede llegar a ser cierto. Pero nosotros debemos tener también en cuenta que nosotros debemos dar cuenta de nuestras acciones. Amén. Esto nunca hable del poder del pecado o el poder de Satanás como una excusa válida, porque, como le digo, ellos ya están vencidos. Y tenga en cuenta y aplique esto para su vida, que sin la ayuda de Cristo, el pecado va a ser mucho más fuerte que nosotros. Y algunas veces somos hasta incapaces de defendernos de esos ataques sin la ayuda de Cristo. Esa es la razón. Es por la cual nosotros nunca debemos enfrentarnos al pecado de una manera solitaria. Nosotros tenemos que estar rodeados de personas fortalecidas en la fe. Jesús venció el pecado de una vez y por todas y para siempre. Él tiene la fórmula y Él ha prometido pelear por ti y por mí. La condición, ¿cuál es? Que busques su ayuda. Te digo, nadie te obliga. Busca la ayuda del Señor. Fortalécete en Él.
y vas a ver cómo va a ser mucho más fácil llevar la tentación. Amadísimo Dios y Padre Celestial, oro delante de tu presencia, Señor, por aquellos hombres y mujeres que tal vez, Padre Celestial, sienten que están perdiendo la lucha. Hombres y mujeres que tal vez pecaron, Señor. Hijos tuyos, Señor. Creación tuya, Padre Celestial, y pecaron, Señor. Y continúan en ese ejercicio, o continuamos en ese ejercicio, Señor, de hacer todo aquello que te ofende, Señor, de errar en el blanco, Señor. Te pido y te suplico, amado Dios, que por medio de tu Espíritu Santo seas tú transformando las vidas de todos aquellos que están escuchando esta enseñanza. Pido a ti, Señor, suplico a ti, soberano Rey, para que podamos encontrar esa ayuda, Señor, para resistir el pecado, para resistir al diablo, Señor. Y en lugar de reprenderlo con palabras y gritos, Señor, lo reprendamos con nuestro testimonio, Padre Celestial. Nos mantengamos firmes a la tentación y si caemos nuevamente, Señor, entender que no es el momento de rendirnos. Enséñanos, Padre Celestial, a adorarte, Señor, como lo hizo tu Hijo. Enséñanos, Padre Celestial, a obedecerte como te obedeció tu Hijo, Señor. Y enséñanos, Padre Celestial, a resistir el pecado como lo resistió Jesús. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Estoy convencido, Padre Celestial, que tú pagaste con tu sangre el precio de mi pecado. Te recibo como mi Señor y Salvador en esta mañana, en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Un saludo muy especial a la hermana Marta Inés Cortés. Seguimos orando por usted. Un saludo para Juan Pablo Marín, estudiante del Colegio América Unidas, que está aquí conectado. Tío Julio Cardona, a mi primo Carlitos, que no hace mucho que se desconectó. Por favor, tía, le dices que lo amo entrañablemente, que también lo extraño mucho. Esas conversaciones espontáneas y corticas que teníamos en la universidad las extraño. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que el Señor los bendiga, mis hermanas. Recuerden, por favor, aquellos que no hayan contestado todavía la encuesta, por favor, antes del viernes, para alcanzar a enviar la información. Recuerda que son 3 preguntitas. Primera pregunta, ¿te gustaría que orara en la iglesia? Segunda pregunta, ¿estás incluido dentro del grupo de personas que tiene restricciones? Y tercero, si abrimos la iglesia, ¿estarías dispuesto a asistir o no al culto? Mi hermano, mi hermana, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que pase buen día y salud.